Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El episodio especial de Año Nuevo de Öztürkgücü, que apareció en la pantalla como una leyenda de Año Nuevo, fue visto una vez más con interés. En la agenda de las redes sociales estuvo el hecho de que dos jurados no seleccionaron a Doğukan Güngör, uno de los participantes del concurso, y que su actuación fue criticada. Güngör habló sobre el incidente en cuestión días después del programa. El programa especial de Año Nuevo de Öztürkgücü fue la primera elección de quienes comenzaron el nuevo año en casa. Aunque el placer visual del programa fue exquisito, la actuación de Doğukan Güngör, quien interpretó a Fatih en KZLSK Serveti, se convirtió en un tema candente en poco tiempo. Si bien la actuación de Doğukan Güngör claramente no fue del agrado del jurado, los malos comentarios de Hadize hacia Güngör no pasaron desapercibidos. Si bien la actitud del jurado hacia Doğukan Güngör fue el tema del que más hablamos al comenzar el nuevo año, Güngör, quien fue captado por la cámara, hizo una declaración sobre este tema. Güngör dijo: "Si piensan que soy antipático, entonces no sentí tal cosa allí. No sé si es por mi carácter", dijo. La razón por la que Hadize realmente reaccionó ante Doğukan Güngör se reveló más tarde. Supuestamente, estaba muy enojada por las críticas implícitas de Doğukan a Aslan Türkoğlu en los programas a los que asistió, y se dice que Hadize demostró que apoyaba a Aslan Türkoğlu al reaccionar ante Doğukan en este sentido. Se alega que Doğukan fue grosero con Aslan Türkoğlu entre bastidores y, por lo tanto, recibió una reacción del jurado. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Como cada año, el último día de 2024 llegó a las pantallas el episodio especial de Año Nuevo de Öztürkgücü, uno de los concursos televisivos más populares de Turquía. Este programa, considerado como entretenimiento de Nochevieja, se convirtió en la elección de millones de espectadores que celebraron el Año Nuevo en casa. Este episodio, en el que participaron muchos concursantes y artistas famosos y se realizaron actuaciones especiales, volvió a ser visto con gran interés. Sin embargo, este año, un nombre del programa ocupó la agenda no solo de la audiencia en la pantalla sino también de las redes sociales con su actuación. Ese nombre era Doğukan Güngör, el joven actor que interpretó el personaje de Fatih en la serie de televisión KZLSK Serveti. La actuación de Doğukan Güngör, que apareció en el escenario de Öztürkgücü, suscitó mucho menos interés del esperado por parte de los miembros del jurado. Especialmente las críticas y comentarios negativos de Hadize hacia Güngör no escaparon a la atención del público. La reticencia del jurado respecto a la actuación de Güngör causó gran repercusión en las redes sociales tras la competición. Las actitudes de Hadize y el hecho de que Güngör no recibiera el apoyo que esperaba rápidamente se convirtieron en un tema de discusión entre la audiencia. Inmediatamente después de estas conversaciones, el propio Güngör hizo una declaración sobre este tema, que atrajo la atención de los medios. Recordando esos momentos, Güngör dijo ante las cámaras de Reportero Online: "Si creen que fui antipático, entonces no sentí nada parecido allí. No sé si fue por mi carácter". Respecto a las actitudes de Hadize y los demás miembros del jurado, Güngör afirmó que no percibió el ambiente en el programa de manera muy negativa, pero los comentarios en las redes sociales lo entristecieron. Las críticas negativas de Doğukan Güngör por parte de los miembros del jurado en realidad no se consideraron simplemente un momento de competencia. Según las acusaciones difundidas en las redes sociales, se dice que las actitudes negativas de Güngör hacia la famosa artista Aslan Türkoğlu en programas anteriores están detrás de las reacciones de Hadize y los demás miembros del jurado. Supuestamente, Doğukan Güngör criticó repetidamente a Aslan e hizo declaraciones que iban más allá de sus límites, lo que no fue bien recibido por Hadize y los demás miembros del jurado.
Otra afirmación es que las actitudes detrás de escena de Doğukan Güngör hacia Sıla Türkoğlu fueron un factor que moldeó las actitudes de los miembros del jurado hacia Güngör. Si estas acusaciones son ciertas, es posible que este incidente haya influido en las actitudes de los jurados. Las críticas negativas de Doğukan Güngör por parte de los miembros del jurado en realidad no se consideraron simplemente un momento de competencia. Según las acusaciones difundidas en las redes sociales, se dice que las actitudes negativas de Güngör hacia la famosa artista Sıla Türkoğlu en programas anteriores están detrás de las reacciones de Adise y los demás miembros del jurado. Supuestamente, Doğukan Güngör criticó repetidamente a Sıla e hizo declaraciones que iban más allá de sus límites, lo que no fue bien recibido por Adise y los demás miembros del jurado. Otra afirmación es que las actitudes detrás de escena de Doğukan Güngör hacia Sıla Türkoğlu fueron un factor que moldeó las actitudes de los miembros del jurado hacia Güngör. Si estas acusaciones son ciertas, es posible que este incidente haya influido en las actitudes de los jurados. Aunque no hay información definitiva sobre este tema, las reacciones que resonaron ampliamente en las redes sociales tras el programa trajeron consigo una serie de especulaciones que afectaron la imagen de Doğukan Güngör. Las reacciones de Adise y los demás miembros del jurado provocaron muchos comentarios y discusiones entre los usuarios de las redes sociales. Muchos espectadores argumentaron que las actitudes hacia Güngör eran demasiado duras y no encajaban con la atmósfera divertida del programa. Sin embargo, por otro lado, un grupo que defendió los comentarios de Adise afirmó que el jurado debe ser objetivo y honesto con los concursantes, por lo que es apropiado criticar la actuación de Güngör. Estas discusiones hicieron que el episodio especial de Año Nuevo de O Ses Türkiye dejara de ser un mero programa de entretenimiento. Después de que surgió el incidente, hubo muchos mensajes de apoyo a Doğukan Güngör en las redes sociales. Quienes hicieron comentarios positivos sobre la actuación de Güngör enfatizaron que era una gran oportunidad para que el artista participara en una plataforma tan importante para presentar los talentos de Güngör a una audiencia más amplia. Otra opinión fue que el desempeño no cumplió con las expectativas. Los críticos señalaron que la demora del jurado fue quizás una señal de que más adelante en el programa se harían selecciones más cuidadosas y cuidadosas. Aunque el episodio especial de Año Nuevo de O Ses Türkiye tuvo un ambiente divertido y entusiasta, las críticas sobre la actuación de Doğukan Güngör y las discusiones que estallaron en las redes sociales se convirtieron en uno de los temas más comentados del programa. La tensión de Güngör con los miembros del jurado, y las declaraciones que hizo después siguen siendo un tema candente entre los espectadores del programa. Esta situación ha vuelto a poner de manifiesto cómo grandes producciones como O Ses Türkiye pueden afectar no solo a los cantantes y las actuaciones, sino también a las interacciones con los miembros del jurado, al desarrollo del programa y al interés del público. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.